No hay más que un problema filosófico, verdaderamente serio, y ese es el suicidio. Establece el filósofo y escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura, Albert Camus, al principio de ese ensayo titulado El mito de Sísifo. En él, describe que uno hace la rutina de su vida diaria: despertarse, bañarse, ir a trabajar, comer, salir al tráfico, llegar a su casa, dormir, para finalmente repetir. Hasta que un buen día uno despierta y se pregunta: ¿es posible encontrarle un sentido al curso con el que llevamos nuestras vidas? ¿Por qué quiero ganar más dinero? ¿Por qué quiero enamorarme? ¿Por qué quiero ser feliz? La realidad es que todas esas preguntas pueden tener respuesta, pero todos sabemos que al final ellas son insatisfactorias. Además, los avances de la ciencia no ayudan. Saber si el Sol o la Tierra se encuentran en algún punto de la galaxia o si uno gira alrededor del otro no responden a mi búsqueda de sentido. Es importante notar que en toda la explicación del autor, él se abstiene de buscar un sentido religioso o metafísico a la existencia. Se trata de un plano meramente humano, sin la respuesta de trascendencia y sentido que se podría encontrar en la religión. Camus, a través del existencialismo ateísta, simplemente quiere poner en términos de la propia existencia la realidad que le compete. El mero ejercicio de preguntarnos al final del día si tiene algún punto simplemente actuar en el mundo, nos lleva hacia el absurdo. El absurdo ante una falta de comprensión cabal del mundo, que nos rodea en un sentido extremadamente existencial y personal. Camus, no sin mucha razón, dice que el humano tiene una tendencia irreparable a buscarle un orden, un sentido a las cosas. Es fácil siempre ser lógico, pero es imposible ser lógico hasta el fin. Los hombres que se matan, los suicidas, siguen así hasta el final la pendiente de su sentimiento. La reflexión sobre el suicidio me proporciona, por lo tanto, la ocasión para plantear el único problema que me interesa. ¿Hay una lógica hasta la muerte? Parece ser que para el suicida, en cierto sentido sí. Él, al ser enfrentado a una incapacidad a responder a la cuestión de ¿por qué estoy aquí?, se da cuenta de que es imposible responderse. Es absurdo. Así el suicidio, afirma Camus, no es otra cosa que confesar que se ha sido sobrepasado por la vida, o que simplemente no se la comprende. Aceptar el absurdo significa ser sincero con la propia existencia. Nada es una tragedia hasta que el héroe es consciente de su circunstancia, afirma Camus, y se puede comprobar claramente en cualquier historia que toque el tema. La tragedia de Édipo Rey no se consuma hasta que el héroe se da cuenta de su condición de parricida e incestuoso. Es sincero, pues ya no pertenece al porvenir, al día siguiente, que termina con la muerte. El hombre, al preguntar por qué y ver el incesante flujo de contradicciones de la existencia, asimila el absurdo por completo y se asume en él. Entonces, ¿por qué no es lo más lógico recurrir al suicidio? ¿Por qué nos aferramos a vivir? La respuesta que da el autor es fascinante. En el apego de un hombre a su vida hay algo más fuerte que todas las miserias del mundo. El juicio del cuerpo equivale al del espíritu, y el cuerpo retrocede ante el aniquilamiento. Adquirimos la costumbre de vivir antes que la de pensar, en la carrera que nos precipita cada día un poco más hacia la muerte. El cuerpo conserva una delantera irreparable. Camus, realzando el valor de la vida, puntualiza la capacidad que tienen todos los hombres para disfrutar la vida, lo impresionante que es ser de la especie humana, el hombre, como el punto central en el que se conjuga el deseo del universo para explicarse a sí mismo. El hombre, no obstante, el mar de incongruencias en el que habita, puede y debe reafirmar su capacidad de disfrutarla. Claro, el sufrimiento que trae el absurdo es innegable. El sentimiento de derrota y de desesperación es el producto de su seno materno, y uno jamás debe de negar su existencia, pero debe de rebelarse en contra de él. ¿Pero cómo? Y es así como introduce Camus el mito de Sísifo. Sísifo, después de haber engañado en repetidas ocasiones a los dioses y escapar del Hades, es puesto en un castigo ejemplar y eterno por los vengativos dioses. Él tendrá que cargar por la eternidad una piedra hasta la cumbre de una montaña, solamente para que cuando llegue ahí, ella se caiga y tenga que comenzar de nuevo.
Él no espera que su situación vaya eventualmente a mejorar. No empieza a pedir perdón o decide inventar un nuevo Dios. No, Sísifo entiende cabalmente que, haga lo que haga, nada tiene sentido, y no por ello se avienta del punto más alto de la montaña, sino que, una vez más, se rebela en contra de los dioses y disfruta de su castigo. Al disfrutar el absurdo que constituye su condición, se rebela en contra de él y lo sobrepasa. Así entonces se entiende el sentido que quiere dar Camus al negarse al suicidio. Sí, el sufrimiento existe, pero somos capaces de entender que los demás sufren. Somos seres capaces de compasión, de unión, y podemos darle la vuelta al absurdo que nos constituye. Por el sublime placer que es la vida, creamos música, arquitectura, arte, danza y tecnología, y la disfrutamos de una manera tal que, viendo de frente y sin reparo el sinsentido que es vivir, nos podemos parar el día siguiente y decir, no me importa, quiero seguir viviendo. Y esto es todo por el video de hoy. En verdad, se los agradezco mucho por estar aquí.